don David, por favor. Mire, yo estoy convencido, como la doctora Leticia Calderón Chelius, que son unos miserables los que participan en esta deleznable campaña en contra de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, porque una y otra vez lo hemos dicho aquí Sin Censura e insistiremos al respecto. Esta es la voz del pueblo y si usted lo quiere ver, existe este concepto desde tiempos memoriales. Imagínese usted, desde Roma se hablaba de esta locución, ¿no? Se decía Vox Populi, Vox Dei, que es la voz del pueblo, es la voz de Dios, sin caer en una blasfemia, pero así se ha dicho siempre. Por eso viene esta intención desde hace milenios de la democracia. Es importantísimo que podamos participar y que seamos parte nosotros de esa democracia, los ciudadanos y ciudadanas, los mexicanos y mexicanas. Y por eso le pedí a la doctora Leticia Calderón Chelius que platicáramos de su columna tan interesante en Sin embargo MX, una columna que titula Miserables. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estás, Toño? Un gusto escucharte. Pues muy bien, doctora, también aquí un poco indignado como usted ante lo miserable de muchos al intentar convencer al público, a los mexicanos, de que su palabra, que su opinión no cuenta, que la única que cuenta es la de los que están en las esferas del poder. Mira, lo que a mí me tiene más sorprendida, Toño, no es tanto esta, digamos, una negación de una de las estrategias y una de las cuestiones que en democracia se utiliza mucho, que son las elecciones, digamos, para empezar pronto, sino justamente una negativa y lo que les llaman de ahora nado sincronizado de muchos voceros que están repitiendo prácticamente lo mismo, que es descalificar todo lo que es la consulta popular, cuando esta es un instrumento de la democracia, y junto con el referéndum y el plebiscito, que por cierto, México es de los pocos países de América Latina, salvo los países de Centroamérica, que no tiene estas figuras jurídicas instrumentadas ya desde hace mucho tiempo, Toño, porque realmente las otras democracias, con lo inacabado que pueden estar, con la problemática que pueden tener, pero aún así han tenido algunos ejercicios para intentar avanzar en esto que le llamamos democracia participativa, y no nada más una democracia representativa que tiene que ver con el ejercicio de votar, que en sí mismo es valiosísimo y es importante, pero avanzar en esto que es involucrarse, movilizarse y llamar a consulta para algunas cosas muy concretas, que en otras partes pueden ser fundamentales, casi fundacionales, como recordarán los que nos escuchan, por ejemplo, el tema de en Chile, cuando se convocó a la ciudadanía a decir su opinión respecto a que si seguía o no seguía Pinochet en el poder, y lo echaron, Toño. Entonces, es bien importante, es muy emocionante, son momentos realmente fundacionales, y claro, hay algunos referéndums y algunas consultas que son menores respecto a esto que te estoy contando como ejemplo. Te voy a dar un caso. En Estados Unidos, lo sabemos muy bien, consultan de una manera muy reiterada por muchas cosas que de repente uno dice, bueno, pues mira qué interesante que consulten al público sobre temas como el aborto, la eutanasia, pero también, fíjate que me encontré con una nota en la que se ha consultado para ver si las personas que tienen cargos penales en su haber pueden o no ser sheriffs en Estados Unidos, en algunos condados. Entonces, cosas así que, claro, no tienen la misma dimensión, y efectivamente, muchos de los detractores de este tema de la consulta argumentan que es cara, Toño. Cuando fíjate que uno de los argumentos principales de la autoridad electoral mexicana durante décadas ha sido que, bueno, la democracia es cara, pero vale la pena, y que en un país como México es aún más cara porque el tema de la desconfianza nos ha obligado, por ejemplo, a blindar las credenciales de elector, y al final eso hace que sea una credencial muy cara por los muchos candados que tiene para que no pueda repetirse, ¿no? Para que no pueda duplicarse. También argumenta, Antonio, que bueno, es inapropiada la pregunta que se ha esbozado, y mira, eso podríamos discutirlo ampliamente, pero el sentido mismo de cuestionar la impunidad con la que se han manejado los expresidentes, que al final representan pues a sus propios gobiernos, ¿no? No son solo ellos la personalidad, sino que es una pregunta, digamos, el tema es muy fuerte, porque al final está diciendo lo que este país ya no necesita es impunidad, y que nadie se vaya creyendo que no va a tener un castigo incluso moral, Toño.
Y a gente que yo conozco muy destacada habla de que la pregunta está mal formulada y que falta el acento y falta la claridad. Mira, creo que yo aquí no le quitaría ni una coma al asunto, porque efectivamente la hicieron los jueces, la Suprema Corte hizo la pregunta al final de cuentas. Entonces, sí, nos dejan mucho de ver siempre este Poder Judicial, sí, ahí hay un hoyo que tenemos, parece ser que ni siquiera pueden hacer preguntas que convenzan incluso a sus más fieles seguidores, Toño. Entonces, efectivamente, a mí me parece que la tesis principal de esta columna que tú citas, Toño, y muchísimas gracias por mencionarla, pues es que en el fondo no es ni lo caro, ni si la pregunta está bien o mal, o si es el momento apropiado, o si ni era para tanto, ni hicieron tanto daño, sino en el fondo es el profundo desprecio contra alguien que consideran menor, que consideran más abajo de su alteza, digamos, casi, y que entonces se oponen a que alguien pueda hablarle de tú, digamos, que argumente o que critique al poder mismo, Toño. Entonces, es el negar y este nado sincronizado contra la consulta, más que nada, no es que les preocupe, porque al final de cuentas yo creo que todos sabemos que eso tendría un tránsito muy difícil de llevarse a cabo, sino el hecho mismo de despreciar la consulta es el profundo desprecio que tienen por la gente que está interesada en participar y al final de cuentas también opinar sobre este tema, Tony. Y tenemos entendido que desafortunadamente nosotros no podemos participar en la consulta, nosotros los hispanos, mexicanos que vivimos aquí en la Unión Americana. Es muy desafortunado, pero bueno, lo que podemos decir, doctora, es que a nombre de nosotros le pedimos a los mexicanos de México, a los mexicanos que viven en México, todos somos mexicanos de México, pero los mexicanos que viven en México, que por favor nos tengan en su corazón, en su mente y voten en esta consulta para enjuiciar a los expresidentes. Doctora, ¿qué le parece que nos comparte sus redes sociales? ¿Dónde la puede contactar la gente? ¿Dónde la pueden leer? Claro que sí, Toño. Mira, mi Twitter es Leti Chelius, como mi apellido, pero déjame aprovechar para mencionarte una cosa a propósito del tema que dijiste. Casi 1 millón, o incluso un poco más de 1 millón de mexicanos ya tramitaron su credencial para votar con fotografía. Y votaron menos de 12,000, Toño. O sea, ahorita sí, que si los mexicanos que radican en el extranjero no se dan cuenta que los obstáculos que ha puesto sistemáticamente la autoridad para que no participen son realmente, digamos, impedimentos estructurales, pero que solamente ustedes los pueden traspasar con su participación, pues de verdad, Toño, acá podemos empujar muchísimo, pero no se va a lograr. Tendrían que poder votar en la consulta. Si hubiera habido una votación copiosa este 6 de junio, podrían estar ahorita en los consulados, en las embajadas, exigiendo ese derecho al voto, y vamos a suponer que no pasara, pero sería una elección muy potente a esos que al final de cuentas lo que han hecho es posponer a través de medidas burocráticas el derecho de los mexicanos que radican en el extranjero a votar plenamente. Ese mismo día, Toño, 1 millón de peruanos participaron en las elecciones de su país. Entonces, sí creo que valdría la pena reflexionarlo juntos, y ese te lo dejo para que lo comentemos más adelante, pero creo que qué bueno que hablas a nombre de la comunidad mexicana que está en el extranjero. Hemos peleado por esa comunidad, hemos dado la cara, ahora les toca también, la mayoría, porque claro que ha habido gente, por supuesto, pero sacar la casta y ser ciudadanos binacionales con el derecho que eso implica, Toño. Así es, doctora, así es absolutamente necesario que podamos buscar esta claridad, esta justicia, esta constante perpetua, de darle a cada quien lo que le corresponde, doctora. Pues le agradecemos que se haya conectado con nosotros, como siempre a sus órdenes, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Toño, un gusto siempre, saludos por allá, adiós. Saludos a la doctora.